Hola, ¿qué tal, seguidores de la revista Milenio? Les saluda la periodista Rocío Estrada. Hoy con un tema muy interesante. En las últimas semanas, últimos meses, se ha hablado mucho del tema de las pensiones, en el caso del ROP, de darlo en un solo tracto, ¿verdad? Es un tema que se ha discutido mucho y han surgido muchas dudas en torno a este tema en relación a las pymes y a los emprendedores, de qué va a pasar. Hoy trajimos a un experto en este tema, don Roger Porras, gerente general de Popular Pensiones. Muy buenas, don Roger, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, Rocío, y un placer en estar aquí con vos y con toda la gente que nos está escuchando y viendo. Don Roger, vamos a empezar, ¿verdad? Para explicar un poquito qué es el ROP, ¿verdad? Y cómo afecta, para qué fue creado, cuál fue la intención de crear el ROP. Sí, el ROP es un régimen de pensión complementaria que nace en el año 2000 con la Ley de Protección al Trabajador. Y efectivamente sus orígenes tienen como objetivo venir a complementar la pensión de IBM o de los regímenes sustitutos. Ya para el año 2000 se había identificado que teníamos una población que definitivamente estaba envejeciendo y que el tener una sola pensión como la de IBM, como la de Jupema o como la del Poder Judicial iba a ser insuficiente para los trabajadores costarricenses. Entonces se hace una reasignación de cargas sociales en ese momento y se crea el ROP como una pensión complementaria. Entonces es esto, al final de cuentas, el origen, tal cual lo establece la ley en el artículo 9 y tal cual lo han dicho varios votos de la Sala Constitucional, es una pensión que viene a complementar los regímenes básicos. ¿Cómo se conforma? ¿Cuál es el aporte de los trabajadores y cuál es el aporte de los patronos? En estos momentos y desde el origen, en realidad, el ROC tiene un 3,25 de aporte patronal a partir de esa resignación de cargas y hay un 1% de aporte del trabajador. Es decir, en total estamos hablando de un 4,25% que le llega a cada uno de los trabajadores o que se le rebaja a cada uno de los trabajadores sin que los trabajadores lo vean afectado en su colilla salarial, porque evidentemente fueron cargas sociales que se hicieron de otras partes, de la cesantía, del INSS, inclusive del Banco Popular, que efectivamente vinieron a constituir este aporte que efectivamente tiene el ROP. Y pues, más de un 70% del aporte responde a la parte patronal y un 1% y un menos de un 30% responde a los trabajadores. Don Roger, también se está hablando mucho de fortalecer el ROP. En este caso, ¿cuál sería la importancia de ese fortalecimiento? Esa pregunta es muy importante porque cuando uno ve la evolución del sistema de pensiones en Costa Rica, ya en el año 2000 hacía falta una pensión complementaria para fortalecer el sistema multipilar o para crear el sistema multipilar y fortalecer la pensión individual de cada una de las personas. Pero si uno ve la evolución de Costa Rica hasta nuestra fecha actual, las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte han venido perdiendo valor, digamos, en el tiempo. Y de hecho hay toda una discusión de cómo fortalecer el sistema, el régimen de invalidez, vejez y muerte, cosa que yo comparto y que hay que discutirle, hay que darla. ¿Y qué es lo que ha venido ganando más valor en el tiempo? Pues precisamente la pensión que paga el ROP es esa que ha venido ganando más valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque los recursos que las personas se han ido depositando en su cuenta individual, se han ido invirtiendo, han ido generando rendimientos y esos rendimientos han hecho que esa base de recursos sea cada vez más grande. Por ejemplo, una persona que tenga 10 millones de colones a hoy en el ROP, podríamos estar hablando que más del 54% de esos 10 millones de colones son rendimientos. Un 30% aproximadamente responde al aporte patronal y un 8% responde al aporte del trabajador y el resto podrían ser exoneraciones fiscales. Lo que quiero decir yo es que en estos momentos
del total de una pensión que una persona tenga, aproximadamente el 15 o el 20% de ese total responde a un aporte del ROP. Y recordemos que las pensiones, en el caso específico, pagan un porcentaje del salario final. En el IBM se habla de que la pensión puede pagar como el 60% del salario final. Es decir, si una persona ganaba 100, va a ganar por pensión 60 colores. En el mejor de los casos, ¿verdad? Porque estamos hablando que eso ronda entre el 42 y un 54%, pero por poner algunos datos más redondos. Y digamos que de ese 60%, en realidad, el total de la pensión del 60%, el ROP está aportándole un 15%. ¿Verdad? Entonces yo creo que es mucho más importante el ROP por la cantidad y la importancia de complemento que le está dando a las personas. Y en estos últimos meses, pues se ha hablado mucho y bueno, está en el tapete el tema de retirar el ropa en un solo tracto. En relación a si nos enfocamos en el tema de protección, sobre todo ya en la etapa de la vejez, ¿qué impacto tendría esto para las personas si, por ejemplo, se gasta un solo y se retira? Hay un ejemplo que se ha puesto, digamos. O sea, si una persona gana 400.000 colones de pensión total, y recordemos que esta pensión total incluye la pensión del ROP, ¿verdad? Y a esta persona y de esos 400.000 colones, aproximadamente 100.000 colones responden al ROP. Si usted a esos 400.000 le quita esos 100.000 colones, esa persona va a quedar con 300.000 colones de pensión. Yo creo que ahí es el ejemplo más claro donde hay una disminución de la pensión, digamos, en su monto total. Y eso definitivamente va a tener un impacto en la calidad de la calidad de vida de las personas adultas mayores, en la calidad de vida de las personas que en este momento están pensionados, de la gran mayoría de las personas que están pensionados. Entonces el impacto inmediato es un deterioro en las condiciones de vida en la vejez, en una edad tan sensible, digamos, a la cual todos vamos, ¿verdad? Más rápido o más lento, todos vamos a estar ahí en su momento, más pronto, más tarde, más bien todos vamos a estar ahí en su momento, pero evidentemente va a haber ese deterioro. Y recordemos que la pobreza en vejez es todavía mucho más aguda, es más fuerte. Más bien deberíamos de estar buscando alternativas de cómo fortalecer los sistemas previsionales para fortalecer los ingresos a las personas y no estar hablando de quitarle esos ingresos a las personas, que me parece que es algo terrible, digamos, en este caso. Y bueno, precisamente por eso, pues es la intención del ROP, ¿verdad? Fue creado en su esencia para crearse como una pensión y no como un monto único que se podía sacar de una vez. Sí, esa es la intención, efectivamente, que se pague claramente como una pensión, digamos, y no hacerla en un solo tracto, que es lo que proponen, digamos, en estos momentos, sino que se pague claramente como una pensión, y esa es la idea, y eso es lo que tenemos que hacer. Antes decía yo, este es el mejor negocio para los trabajadores, porque se hace una inversión de 4.25 y se tiene una rentabilidad en el tiempo muy grande. Yo lo mencionaba antes, a hoy que tenemos 25 años de madurez del régimen, del drop total, el 54% son rendimientos del ROP total a hoy que tenemos 25 años. Pero cuando el régimen madure y la persona llegue a la edad de pensionarse, del ROP total que una persona tenga ya a la edad de jubilarse, el 74% aproximadamente son rendimientos. Es decir, o sea, y el resto son aportes y exoneraciones. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en mente. Y que cuando nos pensionamos no es que ya la pensión, no es que ya eso se va a gastar, se consume hasta que se gasta. Esa capitalización individual va a seguir invirtiéndose y, por ejemplo,
y va a durar probablemente toda la vida o dependiendo de la modalidad de retiro que tenga y le va a ayudar y va a ser un efecto muy significativo para las personas. Ujú. Don Roger, ¿qué pasa cuando la persona fallece y bueno, queda a cargo de sus familiares, de los beneficiarios? También se dan tractos, a veces como que la gente no tiene muy claro eso, si se da en tractos o también se va dando mes a mes. Esa es una muy buena pregunta. Cuando las personas fallecen, ¿a quién le queda la plata? Digamos, en primer lugar. Digamos, la plata del ROP le queda a los mismos beneficiarios que la persona tenía en el primer pilar. Qué sé yo, si el que fallece es el hombre y queda la esposa viva y ella es la que efectivamente se declaró como beneficiaria en el primer pilar, los recursos del ROP se le trasladan, digamos, a esta persona como una pensión también. Recordemos que es una pensión. Si no tenía beneficiarios en el primer pilar, la persona, hay un formulario de registro de beneficiarios que todas las operadoras tenemos, donde una persona designa a quién le deja esos recursos a esta persona. Entonces, ese es el segundo orden, pero recordemos que el primero es el del régimen básico. El tercero, si no hay nadie registrado en ese formulario de beneficiarios, las personas pueden, digamos que se considera que tengan derecho, lo pueden reclamar ante los tribunales de trabajo y un juez de trabajo se dirá quién es. Y si al final de cuentas nadie reclama después de 10 años de fallecida la persona, los recursos se trasladan al régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, en todos los escenarios, los recursos de las personas se le devuelven, digamos, a la gente y en última instancia se devuelven para un trámite de no contributivo para aquellas personas que tengan algún tipo de limitación. Igual, y la pensión se entrega como eso, como una pensión. Don Roger, en el caso, por ejemplo, de las personas independientes y emprendedores, no es a la hora de cotizar directamente con la caja, no tienen ese apartado del ROP. Es curioso porque quedan un poquito, pues, a la deriva. Entonces, ¿qué podrían ellas utilizar? ¿Qué herramientas o qué opciones hay para que también piensen en su vejez, ¿verdad? Que tengan también ese colchoncito para poder también tener una vejez digna. Ahí yo creo que ese es un tema muy importante. Hay una tercer pata o un tercer pilar que se creó con la Ley de Protección al Trabajador, que son las pensiones voluntarias. Las personas, trabajadoras independientes pueden acceder a una pensión voluntaria. Estas pensiones voluntarias también tienen incentivos fiscales, es decir, del total del monto que la persona ahorre voluntariamente por mes puede deducirlo del pago del impuesto sobre la renta. Y yo creo que hay una motivación importante para todos aquellos trabajadores, empresarios, microempresarios, de capturar una pensión voluntaria. Yo creo que ese es un buen mecanismo de ahorro que le va a permitir a los trabajadores independientes informándose una pensión a lo largo de su vida y al final pues recibir un beneficio. Yo creo que es importante. Sí considero que si bien es cierto, está ese mecanismo, sí considero que es parte de las reformas legales pendientes que nosotros debemos de tener. Es decir, debería de abrirse la posibilidad de que las personas puedan abrir un ROP no solamente siendo trabajador, siendo trabajador asalariado, sino también siendo trabajador independiente, ¿verdad? Y que funcione igual de largo plazo, siendo esto que las pensiones voluntarias tienen algunas características particulares. Yo creo que esa es una reforma que está pendiente, que deberíamos de incorporar y trabajar nosotros para que se haga. Pero en el tanto lo que existe son los planes voluntarios de pensiones que también funcionan bastante bien y tienen mecanismos de incentivos fiscales como el que te acabo de mencionar. Don Roger, y ya como mensaje final, recalcar el tema de la importancia de este régimen de pensión para todos los costarricenses. Es fundamental. Yo creo que aquí hay un tema
que tenemos que trabajar mucho y es el de la alfabetización previsional, el de la educación previsional. Evidentemente no pensamos en el largo plazo, no pensamos que vamos a llegar a viejos y cuando nos damos cuenta, lo que ya tenemos unos añitos, ya estamos aquí, ¿verdad? Digamos en este caso. Tal vez uno joven no se da cuenta y el ahorro para estas etapas es fundamental. Entonces, el mensaje final es que es un régimen que debemos más bien de fortalecerlo. Probablemente haya cosas que cambiarla, probablemente haya cosas que mejorarla, pero eso es diferente a plantear su debilitamiento, digamos, o su retiro total. Entonces, a las personas es eso, y tratar de incentivar ese ahorro previsional, que nos pueda permitir vivir mejor cuando ya las fuerzas se nos van yendo y que es natural, o sea, es el proceso natural de la vida. Ahí no hay nada, y no hay nada de lo que nosotros estemos o que nos escapemos. En el mejor de los casos vamos a llegar ahí, digamos. O sea, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Perfecto, muchas gracias, don Roger, por esta entrevista. Y bueno, ya saben, los detalles los pueden ver en todas nuestras redes sociales de este tema tan interesante y que nos involucra a todos para tener pues una vejez digna y producto de todo nuestro esfuerzo laboral. Muchas gracias, don Roger. Así es. No, con mucho gusto y muchas gracias por la entrevista. Gracias.